Ya. Entonces vamos a compartir, última vez que lo digo, en el profeta Isaías, el libro de Isaías, el profeta mayor, capítulo 53, versículo 10. Es un capítulo precioso y maravilloso donde el Señor muestra, el Padre, no sé, en las Escrituras, lo que iba a padecer nuestro amado Señor. Y es muy, muy grande, muy lindo esta palabra. La vamos a leer en el nombre del Señor y cuando la estemos leyendo, pongamos nuestra mente en lo que Él padeció. La leemos entonces. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oramos por la palabra. Padre, cada vez que leemos estos capítulos de Isaías y otros capítulos más donde se muestra, tú anticipas la obra de Cristo, papito, quedamos extasiados de tu amor, extasiados de Cristo, de ese despojo, de esa obra maravillosa con el cual podemos ahora y nos estamos, Señor, regocijando por habernos llamado a conocer esa obra de amor en Cristo Jesús. Padre, gracias. Te pedimos que podamos atesorar lo que tú quieras enseñarnos esta tarde, que podamos, papito, tomarle peso a tu palabra. Eso es lo que más, papito, necesitamos, tomarle peso a tu palabra. Que dejemos, Señor, en nuestra religiosidad para asumir nuestra responsabilidad delante de ti. Papito, te lo pedimos en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Gracias, Señor. Aflicción, expiación, quebranto, padecimientos son todos como sinónimos. Se refiere a adversidad, angustia, calamidad, dolor, miseria, tribulación, ¿no es cierto? Son todas las cosas que el Señor pasó por nosotros. Pero si ustedes se han fijado, quizás algunos puedan compartir conmigo lo que voy a leer a continuación. El quebrantamiento espiritual parece uno de esos temas en desuso, sacado de libros antiguos, escritos en el pasado, en otras épocas, donde el sufrimiento de los primeros cristianos fueron grandes. Los incineraban, los degollaban, eran comidos por leones, eran perseguidos implacablemente hasta que le daban muerte. Esto nos parece extraño hoy para nosotros. Es extraño esto, de que un cristiano tenga que ser un hombre que sufre como aquellos que sufrieron por el nombre del Señor. Si le dijéramos hoy en día a una persona que el cristianismo se trata de entregar nuestras vidas incondicionalmente a Jesús, obedeciéndole en todo, si le dijéramos que están llamados a negarse y a renunciar a sus derechos, a ser crucificados en la cruz del Evangelio y que nada de lo que tiene ni pretende tener
y aún hasta la muerte física le será pedido. Si le dijéramos a estas personas que en la obra de Cristo y en la cruz hay perdón de pecados, ¿usted cree que le interesaría? Pues hoy en día nada es pecado. Los derechos humanos, los derechos del hombre están por sobre todas las cosas. ¿Cree usted que esta persona se haría cristiana de verdad si le dijéramos la verdad del Evangelio? Vivimos en una era en la que la meta máxima del ser humano es buscar su propia felicidad, disfrutar de los placeres de este mundo con la mayor intensidad posible y que este disfrute sea permanente. Lo grave del asunto es que esta corriente hedonista, egocentrista de tiniebla y oscuridad terminó introduciéndose a tu iglesia, a tu iglesia, a mi iglesia. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Gracias, Señor, porque nos abre el entendimiento. Solo hay verdaderos cristianos cuando el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, justicia y juicio. Solo cuando se les dice que hay un reino celestial eterno y maravilloso, pero que también hay un infierno que tiene abierta su boca para tragarse a todos aquellos incrédulos que no creen a la verdad. Entonces los que creen son los que Dios añade a su reino. ¿Por qué llegaste tú a la iglesia? ¿Cuál fue la motivación por la cual quisiste ponerte bajo la iglesia del Señor? ¿Fue un deseo ferviente de que Dios te perdonara todos tus pecados? ¿O viniste buscando ayuda por un familiar? ¿O ayuda por un hijo? ¿O ayuda por una situación difícil? Y te hiciste cristiano para recibir esas respuestas. Vamos a ver. Gloria al Señor. Yo también tengo que hacer una introspección de mi vida y preguntar, Señor, ¿te amo de verdad? Aquí Jesús fue quebrantado en el versículo que leímos y son 10 o 12 versículos donde se muestra toda una serie de quebrantos, de sufrimiento, de situaciones difíciles que pasó el Señor, porque Dios lo quiso quebrantar para que en Él recayeran tus pecados y los míos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué tú y yo, según la Escritura, necesitamos ser quebrantados? Tú y yo necesitamos ser quebrantados y no puedo negar esta verdad porque te estaría haciendo un mal. No existe el Evangelio donde tú quieras disfrutar toda la vida de las cosas que ofrece este mundo. Dios usa el quebrantamiento como una obra de gracia para que veamos la realidad espiritual de nuestros corazones, de tu corazón y de mi corazón. Entonces, ¿qué usa Dios? El quebrantamiento para que tú puedas verte a sí mismo. El dolor, el quebrantamiento nos lleva a la confesión de pecados y nos lleva a la humildad. El quebrantamiento es gracia de Dios, es gracia que duele, pero esa gracia también purifica y esa gracia trae esperanza. El salmista David sabía mucho de las cosas del Señor, de sus principios, de sus estatutos, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, y dijo en el Salmo 119, 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra.
Quizás usted ha sido humillado, ha sido quebrantado, ha sufrido situaciones difíciles porque andaba descarriado. Y el amor de Dios se manifestó en ti para sacarte de ese tremendo problema y engaño de tu vida. También el salmista en el Salmo 119, 75 dice: conozco, Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Gloria al Señor. A veces la fidelidad de Dios es afligirte para corregirte, para ayudarte, para iluminarte. ¿Hay algún personaje bíblico que haya pasado por una situación así? Todos los personajes bíblicos pasaron situaciones de quebrantamiento, de sufrimiento, de dificultad. Oh, grandes han sido estos hombres, ¿no es cierto?, para nosotros, pero están sufriendo y tú estás sufriendo lo mismo que ellos. Y quizás ni siquiera ellos fueron responsables de su sufrimiento, ¿no es cierto?, como Job, que en una controversia entre Dios y Satanás, él quedó en medio del sándwich, pero obró para bien su quebranto, porque Dios lo restauró y pudo ver al Señor con sus propios ojos, y Dios le multiplicó todo lo que había perdido. Gloria al Señor. Son ejemplos para nosotros, para que nos animemos, porque Él es un Dios fiel, verdadero, amoroso, compasivo, misericordioso. Gloria a Jesús, amable. Gracias, Señor. También a veces Dios provoca situaciones difíciles para que tú no seas tan arrogante, ni para que yo tenga mucha vanidad. Esa vanidad y esa arrogancia que no sirve para nada. Pablo lo sufrió. En 2 de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de sus revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Gloria a Jesús. Él prevenía que por las grandes proezas, grandes servicios que Pablo hizo al Señor, se pudiera envanecer. Y en el envanecimiento se endureciera su corazón y al final fuera humillado. ¿Por qué necesitamos ser quebrantados? Porque también en el quebrantamiento Dios nos muestra que está con nosotros. Primera de Pedro 5:10. Pero Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Gloria al Señor. Después que hayas padecido un poquito de tiempo, porque a veces es necesario, Él mismo te va a afirmar, te va a hacer cariño, va a vendar tus heridas, te va a fortalecer y te va a establecer como un hijo de Dios. ¿Usted ha leído el Salmo 91? Lo que dice en el versículo 15 y 16. El Salmo 91 está hablando de la tremenda protección que Dios nos da. Pero en el Salmo, en los versículos 15 y 16, dice lo siguiente: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
No dice en el Salmo 91 que tú no vas a sufrir angustia. No dice que tú la vas a llevar muy tranquilamente, que nada te va a pasar en la vida, ¿no es cierto? Con Él estaré yo en la angustia. ¿Has estado angustiado alguna vez? ¿O sufres de angustia crónica? Dice que Él te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. ¿Por qué nosotros debemos ser quebrantados? Porque el quebranto y el sufrimiento trae esperanza. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tiene que traerte esperanza. El quebrantamiento, el sufrimiento, la situación difícil en la cual tú estás o puedes estar, ¿no es cierto? Te traerá esperanza porque conocerás más la obra de Cristo, la obra del Padre en Cristo. Conocerás más al Consolador que te acompaña cada día en las dificultades y en las situaciones dolorosas que vives. La aflicción trae consolación. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. No estás